Nosotros ya veníamos estudiando, ¿verdad? Desde la situación de cómo comparar los algoritmos para determinar cuál es mejor entre ellos. Esto nos dio como pauta el poder decir que los problemas se pueden clasificar y vimos que hay problemas que en la actualidad todavía no tienen algoritmos eficientes en máquinas deterministas, los problemas en NP. De ahí vimos que hay un grupo de problemas en NP, los NP completos, que son los que, vamos a decirlo así, se les da el término, que son los más difíciles de resolver, los más importantes, que todos los demás problemas en NP se pueden convertir a ellos y la conversión es en tiempo polinomial. Esto implica que si nosotros encontramos un algoritmo eficiente en una máquina determinista que resuelva algún problema NP completo, pues ya resolvemos cualquier problema NP y esto implica que el, el conjunto P y el conjunto NP son lo mismo, pero al día de hoy no se ha encontrado. Entonces, los problemas NP completos son muy importantes. Para lidiar con el problema de los algoritmos ineficientes en máquinas deterministas, nosotros estamos ideando heurísticas que son implementadas en algoritmos no deterministas y que son acotados polinomialmente, ¿sí? En máquinas no deterministas, perdón. Entonces, hay muchas heurísticas y dentro de las heurísticas emerge el concepto de metaheurística, aquellas heurísticas que se pueden aplicar a diferentes problemas. Nosotros ya vimos que las metaheurísticas normalmente se inspiran en procesos que se observan en la naturaleza, pero pueden ser en cualquier proceso que implique optimización. Ahí están las metaheurísticas, ¿sí? Nosotros vimos que hay dos grandes grupos. Bueno, primero están los basados en trayectoria y los basados en población. Dentro de los algoritmos basados en población destacan los algoritmos evolutivos y los de inteligencia colectiva, ¿sí? Como aquellos basados en hormigas, en abejas, etcétera. Pero estábamos analizando los algoritmos evolutivos y los algoritmos evolutivos es un proceso iterativo, ¿sí? Es un ciclo basado en valores aleatorios que eh, actualiza poblaciones, ¿verdad? Entonces tenemos una población inicial, cada círculo es un posible individuo que originalmente, normalmente así pasa, son creados de forma aleatoria y de ahí se aplican primero, cada uno de ellos es una posible solución, se evalúan para determinar su aptitud, qué tan buenos son, o sea, para, vamos a decirlo así, tener una forma de compararlos. Y después, utilizando ese valor, se aplican los operadores, que básicamente son tres: selección, recombinación y mutación. Al aplicar estos operadores, ¿sí?, se generan nuevas poblaciones que actualizan a la población inicial, al que le llamamos población actual, y este proceso se va repitiendo de forma iterativa y se detiene bajo alguna situación determinada en el algoritmo, número de iteraciones, que ya no mejore, el mejor individuo, etcétera. Bien, entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Nosotros íbamos a tratar de mapear un problema a un algoritmo evolutivo. Bueno, tenemos es un modelo matemático de un problema no lineal y entonces para lidiar con las restricciones se penalizan. Entonces se crea una función que va a agrupar tanto a la función objetivo f como a todas las restricciones no lineales. Entonces se crea un modelo que este modelo se le llama modelo penalizado, que ya no va a usar restricciones, ya todas estas restricciones van a estar incluidas en la función objetivo, ¿sí?, utilizando unos pesos. Estos pesos se les llaman los multiplicadores de Lagrange y lo que van a hacer es que van a afectar el valor de la función objetivo, ¿sí? Entonces, ya tenemos. Aquí, originalmente teníamos dos variables de decisión, pero aquí lo importante es determinar el valor de estos pesos. No se conoce, hay que determinarlo. Ese es
el problema de las funciones o de los métodos que manejan penalizaciones. Entonces ya ahora tenemos más variables porque como tenemos 5 restricciones, pues tengo 5 valores para los 5 multiplicadores de Lagrange. Entonces mis variables ahora ya no son 2, ahora son 7. Bien, pues estas variables de decisión, las variables del problema, se usan para codificar los individuos en una población utilizando un algoritmo evolutivo. Fíjense que esto mismo pasa cuando están resolviendo esto con el método simplex, porque las desigualdades en el método simplex siempre se sustituyen por ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué se les añade? Se les añade una variable que le llaman la variable de holgura. Esa variable de holgura es la que vuelve una desigualdad en igualdad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 2 variables de decisión, tendría 5 variables de holgura, igual, ¿sí? Para el método simple, si recuerdan cómo se generó esto. Entonces, cada posible asignación de valores de las variables representa una posible solución y la función C ahora va a determinar la aptitud o el valor de la solución. Y estábamos aquí, nosotros nos quedamos en esta parte. Tenemos una población inicial que generada aleatoriamente, ¿sí? En función de las variables. Aquí están las 7 variables, entonces le da valores aleatorios a estas variables y se calcula se calcula el valor de la función de aptitud y aquí ya la tenemos, ¿sí? Si estamos minimizando, observen que, por ejemplo, de todos estos que fueron de forma aleatoria, esta solución es la mejor para la población inicial, es la que tiene el menor valor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cada línea es un individuo, es una posible solución. Aquí están los valores de las variables de decisión y su aptitud o su valor de función objetivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que primero se genera. Bien. Ahora vamos a platicar de cada uno de los algoritmos. El primero es el algoritmo genético. ¿Por qué? Porque es el más popular, es el más conocido, ¿sí? Este fue desarrollado, como ya lo habíamos platicado, por John Holland y su grupo de trabajo entre los 60s y los 70s, ¿sí? Utiliza los 3 operadores genéticos: selección, cruzamiento y mutación. Y como este algoritmo ha sido muy estudiado, pues la selección, se han propuesto varios esquemas de selección, ¿sí? Selección por torneo, selección por ruleta, selección elitista o proporcional. Esto pues con el ánimo de mejorar el desempeño del algoritmo. Así como se han propuesto y se trabajan diferentes operadores de selección, también hay de cruzamiento y de mutación. De cruzamiento, el más simple es de un punto o de un segmento y más, hay muchos más. Y de mutación, mutación simple o mutación múltiple. Bueno, y aquí fíjense lo interesante, que originalmente los algoritmos genéticos representaban a sus individuos como una secuencia binaria, ceros y unos. Entonces, las variables de decisión que teníamos del problema penalizado, cada variable se tenía que convertir a su código, a su representación binaria. Entonces, no hay problema porque, bueno, sabemos que esa es la que utiliza una máquina. Entonces, de hecho, hay 2 formas de representar. Hay un código que se llama el código de Gray, que es una forma de sacar la representación binaria de un número, o el estándar para los números en una computadora, ¿verdad? Los números de puntos flotantes, el estándar IEEE y así. Entonces, todos los valores se representan en bytes. Con el paso de los años, ¿sí? Hubo gente que dijo, bueno, me voy a ahorrar la conversión a binario, y los individuos los representa con valores ya sea enteros, de punto flotante, etcétera, ¿no? Entonces, pero siguen siendo algoritmos genéticos porque respetan eh, los operadores que tienen, aunque el individuo ya no es propiamente una secuencia de bits.
¿Ok? Entonces, esa sería eh, el- la primera característica de un algoritmo genético. Bien, un operador muy importante es el operador de selección. Fíjense que nosotros hemos estado diciendo, ¿verdad?, que cuando se seleccionan en la población, pues la teoría de la evolución de Darwin dice que solamente los mejores adaptados sobreviven. Entonces, pues nosotros pensaríamos, vamos a seleccionar siempre los mejores, ¿sí? Pero eso tenemos un problema, porque si yo selecciono siempre a los mejores, estaría en algo que le llaman selección elitista, o sea, siempre los mejores, los mejores, los mejores. Y esto a la larga tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque la información genética pues se va a parecer mucho. Entonces, si yo recombino individuos que se parecen mucho, pues los descendientes pues también se van a parecer mucho y solamente la mutación es la que haría los cambios, pero básicamente estaríamos orientando nuestra búsqueda a un área donde todos se parecen y esa área puede que no sea donde está la solución del problema. Entonces, en principio, la evolución de las especies dice eso, ¿no? Que los mejor adaptados este, son los que prevalecen. Sin embargo, hay diversidad en la población, o sea, esa existe, nosotros lo vemos, ¿sí? Hay una gran diversidad en las poblaciones. Entonces, para simular eso, se crean los otros operadores, ¿sí?, de selección. Y vamos a platicar de dos. Vamos a el más utilizado, ¿sí? Uno de ellos es la ruleta y el otro es torneo. La ruleta hace lo siguiente, miren. Vamos a suponer que yo tengo 4 individuos, mi población es de 4 individuos, es una población muy pequeña, pero entonces cada individuo, ¿sí?, eh, ya se le calculó su aptitud, ya se evaluó. Entonces aquí tenemos los valores de aptitud, un valor numérico, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar proporciones, ¿sí? O vamos a decir, probabilidades, ¿no? ¿Sí? Fíjense que yo aquí sumo el total de las aptitudes es 16 y después voy dividiendo cada aptitud por el total y me da un porcentaje, una proporción, ¿sí?, una probabilidad. Observen. Obviamente, aquí, por ejemplo, el que tiene mayor aptitud, ¿sí? Vamos a suponer que el, aquí el que tiene una aptitud mayor es el más apto, ¿sí? Es el mejor. No serían menos aptos. Entonces, tiene una probabilidad mayor de ser elegido, ¿verdad? Tiene 30.38 contra estos. Si es minimización, esto se invierte, uno menos siempre, uno menos el valor y ya me da, por ejemplo, si fuera minimización, estos deberían tener mayor probabilidad de salir, ¿verdad? Ok, pero eso ya es en la implementación. Ahora, vamos acumulando como vienen los individuos, entonces tomo el primero, luego le sumo el del segundo y aquí va la probabilidad acumulada y así, ¿verdad? ¿Sí? Igual los podríamos ordenar o no, pero no, en principio, como vienen los individuos. Entonces vamos a representar estos valores. Aquí sabemos que la totalidad siempre me va a dar un valor 1. Entonces el 1 sería todo este círculo. Fíjense que para el primer individuo, que lo dibujamos aquí de azul, tiene una probabilidad de 0.26. Luego el siguiente de 0.18, el siguiente de 0.18 y el último de 0.38. Para dar en total, ¿sí?, el 1. Así están representados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a simular que esto es una ruleta. Entonces vamos a girar en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Vamos a girar para acá, ¿sí? Entonces vamos a tirar valores aleatorios igual con una distribución uniforme que igual puede cambiar. Podemos utilizar cualquier otra distribución normal, etcétera. Ya depende de cómo nosotros queramos modelar las probabilidades, pero generalmente se utiliza distribución uniforme para dar la misma opción de salir a cualquier valor del total, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a pensar, generamos un valor aleatorio, que en este caso
en este ejemplo me da 0.2. Esto significa, esto fue el valor que me dio la ruleta. Entonces significa que se movió, ¿sí?, hasta 0.2, entonces quedaría más o menos aquí, ¿verdad? Como queda aquí, ¿cuál es el individuo que selecciono? Pues el primero, porque el 0.2 es menor al acumulado de 0.26, ¿verdad? Entonces selecciono el primero, ¿sí? Entonces ya tengo el primer padre seleccionado con esta estrategia. Después, el siguiente tiro aleatorio me da 0.7, entonces giramos la ruleta y el 0.7 me da hasta por acá, ¿sí? Observen el acumulado para hasta aquí. Aquí sería 0.62, entonces si es 0.7 cae por acá. ¿Cuál es el individuo que selecciono? El 4, ¿sí? Si yo tiro otra vez la ruleta me da 0.9 como ejemplo, entonces quedaría hasta por acá. El individuo seleccionado es el número 4 también, ¿sí? Si yo tiro de nuevo y me da un 0.3, entonces como ya se pasa de 0.26, entonces cae en el segundo individuo, entonces caería por aquí. Entonces, en base a estos números aleatorios que nos dio la ruleta, yo he seleccionado 4 padres, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que yo voy a tomar el 1 y el 4 para generar descendientes, para hacer cruzamiento y mutación, y luego voy a tomar al 4 y al 2 para cruzamiento y mutación, utilizando esta selección, ¿sí? Aquí se le está dando oportunidad, ¿verdad?, a todos los individuos de ser seleccionados, pero en base a una probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces, quienes tienen mayor aptitud, ¿sí?, o mejor aptitud, tienen más probabilidad de ser seleccionados. Y los demás no se pierde su oportunidad porque tienen un factor, pero es menor, ¿ok? Entonces aquí, al tener la probabilidad acumulada, ok, le estamos dando la opción a que todos puedan seleccionar. Si fuera una selección proporcional, todos estos tendrían 0.25, ¿ya? Tendrían la misma probabilidad de seleccionarse. Pero bueno, aquí le estamos dando chance a los mejores, ¿no? Siempre tendiendo a que con mayor probabilidad se seleccionen los más aptos. Esa sería una opción. Sin dejar de darles oportunidad a los demás. Bueno, esta es una forma de seleccionar que se utiliza mucho, pero la más utilizada en la actualidad es el de torneo, ¿sí? Esta es la que más se utiliza, la selección por torneo. Bien, la selección por torneo, ¿cuál es? Pues se hacen parejas de individuos y se ponen a competir entre ellos, ¿sí? Y el que gane es el que se selecciona como padre. Y vamos a ver la idea. Aquí tengo otro ejemplo, en este caso son 6 individuos, ¿verdad? Y cada uno tiene su aptitud, aquí está. Ya se le calculó el individuo y se calculó la aptitud. Muy bien, entonces ahora vamos a seleccionar parejas. Entonces vamos a desordenar esta secuencia de números y aquí hago este sería mi primer desorden, ¿no? Aquí está. Entonces de aquí, por ejemplo, me dio 2, 6, 1, 3, 5, 4, esto es. Entonces los voy tomando de pares en pares. Este sería el primer torneo entre el individuo 2 y el individuo 6. ¿Sí? Entonces aquí el de mayor aptitud, que es el 6, ¿sí? Aquí, fíjense que está mal porque aquí dice 310 y aquí dice 319. Debe ser 319, ¿no? ¿Sí? Este es mejor que el 2, entonces el que gana es el 6. Luego la siguiente pareja se compara el 1 y el 3, el 1 y el 3, entonces la mejor es la 3. Luego la siguiente pareja es el 5 y el 4. Entonces aquí el 4 es el que se selecciona, ¿sí? Observen que aquí de nueva cuenta, los que tienen mejor aptitud tienen más chance de ganar, ¿verdad? Por su valor, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá, en la tercera pareja, estos dos no tienen una aptitud alta, sin embargo, hay alguna
probabilidad de que sea seleccionado uno de ellos, ¿sí? Fíjense aquí, bajo estas circunstancias en torneo, ¿sí? El que tiene la peor aptitud en este caso, ¿quién es? Es el 2, ¿verdad? Este nunca se va a seleccionar para como padre para competir para ser como padre en mutación, perdón, en cruzamiento y mutación, ¿no? Porque siempre va a perder en los torneos, ¿sí? Pero los otros sí tienen alguna probabilidad de salir, ¿sí? ¿Qué tal si el 5 se compite contra el 2? Entonces ese es el único momento donde el 5 puede ganar, ¿verdad? Entonces miren, ya tengo aquí estos ganadores, pero me faltan porque necesito tener 6 en total, entonces tengo 3. Entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a desordenar la secuencia y tengo mi segundo intercambio. Ahora me dio 4, 1, 6, 5, 2, 3, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Y entonces la primera pareja que se pone a competir es el 4 contra el 1 y gana el 1. Aquí el 6 contra el 5 y fíjense que aquí también está mal porque aquí era el 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí me equivoqué a la hora de copiar la información. Pero bueno, vamos a suponer que está bien y que es 310, entonces pues le gana. Y aquí también, ¿sí? Aquí el 2 nunca gana y gana el 3. Entonces yo aquí tengo ya quiénes van a ser padres. El 6 va a ser padre que se va a combinar con este 1. El 3 se va a combinar con el 6 y el 4 con el 3. Estos van a ser los que se van a usar para generar la nueva población. Y observen que aquí, en este caso, quienes no fueron seleccionados, pues el 5, ¿verdad? Y el 2, ¿sí? Porque son los que tienen menor aptitud, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de hacer selección. Ya en la práctica se ha demostrado, ya haciendo eh, implementaciones para muchos problemas, el operador que tiene mejor comportamiento es el de torneo, ¿sí? Ya hay algunas variantes de torneo que igual, o sea, aquí hay mucho que estudiar porque hay muchas variantes, ¿sí? Entonces tenemos estos dos esquemas de selección. Bien, ahora vamos a platicar del cruzamiento. También existen varios esquemas. Este es el más simple y que se usa mucho, el cruzamiento simple, que se representa de esta forma, SPX, Single Point Crossover, ¿sí? Eso es lo que significa. Y entonces, miren, vamos a suponer que yo aquí tengo estos padres que fueron seleccionados, ya sea por torneo, por ruleta o como fuere. Ya están aquí los dos padres. Entonces, estos son sus valores, ¿sí? Los valores que representan al individuo, a las variables de decisión, aquí están. Este es del padre 1 y este es del padre 2. Obviamente que cada uno tiene asociado su aptitud, ¿verdad? Bien, entonces, de manera aleatoria o de nueva cuenta, se tira un volado y se selecciona un punto de corte, ¿sí? Del total se selecciona un punto de corte. Este punto de corte debe ser el mismo para los padres. Entonces aquí se seleccionó y me dio aleatorio. Se tira un volado, ¿sí? Entonces, al hacer esto, pasa lo siguiente, ¿sí? Se van a crear dos hijos. Miren, ¿y cómo van a crearse? Como el padre se corta en este segmento, la primera parte se pasa al hijo 1 y la segunda parte se pasa al hijo 2, ¿sí? Lo mismo pasaría con el padre 2. La primera parte se pasa al hijo 2 y la segunda parte al hijo 1. Observen que aquí, al hacer eso, estamos creando una nueva solución porque ahora ya tiene diferentes valores el hijo 1 del padre y el hijo 2 del padre, ¿verdad? Pues estamos creando nuevas soluciones, ¿sí? Utilizando este cruzamiento. Se supone que si los padres tienen una buena aptitud, los hijos también es probable que tengan una buena aptitud. Si analizamos esto, ¿verdad? Aquí tengo el padre de la izquierda, este sería su aptitud, y el padre de la derecha, este sería su aptitud. Vamos a suponer que esta fue la que nos fueron seleccionados.
Entonces, al evaluar a los hijos, observamos que hay uno que, bueno, para este caso mejora a los dos padres, ¿sí? Y hay otro que no. Esto puede darse, ¿sí? Pero ya hay una mejora aquí. Entonces, al hacer este cruzamiento, ya estamos tendiendo a jalar a la población hacia una zona más cercana al valor óptimo del problema, ¿sí? Y así. Y fíjense, es aleatorio, ¿verdad? ¿Sí? Bien, este es cruzamiento simple, pero hay otros cruzamientos. Miren, está el cruzamiento de dos puntos, o se llama DPX, ¿sí? Entonces, este es el siguiente, miren. Aquí tengo igual los padres, entonces se cruzan y generan hijos. Entonces, sus valores, sí, se van a combinar de la misma forma que el anterior, pero ahora en lugar de un solo punto, se seleccionan de manera aleatoria dos puntos. Entonces, vamos a decirlo así, los padres se cortan en tres segmentos, se cortan en dos puntos, ¿sí? Aquí está el padre 1, entonces fíjense, los extremos del padre 1 se pasan al hijo 1 y la parte central se pasa al hijo 2. Y de igual forma, para el otro padre se corta en la misma situación, los extremos se ponen en el 2 y la parte interna se pone en el hijo contrario. Y entonces generan aquí otros individuos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este cruzamiento depende mucho del problema. Por ejemplo, es interesante cuando está resolviendo problemas de agente viajero y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ok, este es cruza de dos puntos. Pueden ser más incluso, ¿sí? Si ustedes gustan, pueden manejar tres, etc. Ahora, hay otro, el caso general se le llama cruza uniforme, UPX, ¿sí? Donde, ¿cómo vamos haciendo? Miren, pues vamos probando bit con bit, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se tira un volado y si es mayor a 0.5 se selecciona el de la izquierda y si es menor se selecciona el de la derecha y entonces así se van combinando, ¿sí? Observen que este de cruza uniforme, a diferencia de los anteriores, crea un solo hijo, ¿sí? Porque aquí se van tomando como valores y aquí está un hijo. Si yo quiero otro hijo, pues tendría que hacer otra cruza uniforme, ¿sí? O también lo podríamos implementar así, poner los dos hijos y el que gane se va al primero y el que pierda se va al segundo. Y entonces ya generaríamos los dos hijos. Bueno, pero ya es ahí como nosotros lo implementemos, ¿verdad? Pero ahí están estos operadores, ¿sí? Ya finalmente, la mutación. La mutación, observen ustedes que es una alteración en el código genético. Entonces, miren, yo tengo aquí representado mi individuo con ceros y unos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una mutación sería de manera aleatoria, yo selecciono uno o varios valores, ¿sí? Y los cambio. En este caso, como es una cadena binaria, pues el cambio sería de 1 a 0 y de 0 a 1. Vamos a suponer que se seleccionó este valor. Entonces hago una mutación, pues lo altero, lo cambio de 1 a 0, ¿sí? Esa es la mutación así de sencilla. Y esto nos permite salir de óptimos locales a buscar en otra parte de la población. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí mis operadores genéticos ya explicados para el algoritmo genético. Y entonces, si queremos implementar un programa que lleve a cabo el algoritmo genético, necesitamos implementar el algoritmo de selección, de cruzamiento y de mutación, ¿sí? ¿Ok? Ahora, la mutación, ¿sí?, no se aplica siempre, es decir, no los hijos no se mutan todo el tiempo, ¿sí? Entonces también hay una probabilidad de que la mutación se aplique. Y ese es un valor que antes de aplicar la mutación se tira un aleatorio y el aleatorio es mayor al porcentaje de mutación, entonces se aplica la mutación, ¿sí? Pues ahí hay otra vez el concepto de aleatoriedad. Muy bien.
Hay otro algoritmo que se llama el algoritmo de evolución diferencial, que es en el que yo estoy trabajando en la actualidad. Este fue desarrollado en 1995 por estos señores, Price and Storm. Estos son los que diseñaron este algoritmo. Bien, son muy similares a los algoritmos genéticos, utilizan selección, cruzamiento y mutación. Sin embargo, aquí la mutación siempre se da, es la más importante, ¿sí? Y se hace al principio del proceso evolutivo. O sea, hay selección y lo primero que se hace es mutación y después se hace cruzamiento. En el caso de un genético es selección, cruzamiento y a veces mutación. Aquí es selección, siempre mutación y siempre cruzamiento, ¿sí? Esa es la idea. Y en el caso de el cruzamiento, para la evolución diferencial no se le da el nombre de cruzamiento, sino se le dice recombinación, ¿sí? Y a diferencia del algoritmo genético, los individuos siempre se almacenan con valores con punto decimal. Entonces, un individuo es un vector, perdón, de valores reales. Así se representarían de esta forma, ¿sí? Y se llama diferencial no porque se aplique primera derivada, sino porque se sacan diferencias. A final de cuentas, este es un vector, ¿verdad? Que tiene sus componentes, ¿sí? Cada variable sería un componente, ¿verdad? Puede ser un vector en ¿qué dimensión? En una dimensión 7, ¿sí? Pues estos son sus componentes en cada dimensión. Entonces, este vector se busca la diferencia con otro y esa diferencia se usa para generar nuevos individuos. Miren ustedes. Mutado y luego recombinado. Miren. Y se utiliza esta es la fórmula que se utiliza. Estas X, aquí, bueno, son los vectores. Aquí deberían estar en negritas, son los vectores. Entonces, este sería una solución de X2 y esta sería X1. Y entonces se saca la diferencia, que es un vector, porque al final de cuentas cada uno de estos se representa como un vector, ¿verdad? Entonces se saca su diferencia. Que su diferencia es un vector también. Bueno, este vector, ¿sí? Se hace un escalado, se puede hacer más pequeño o más grande utilizando este factor que se le llama factor de escalado, que puede variar entre 0 y 2, ¿sí? O sea, puede ser que no haya diferencia o que se duplique la diferencia, ¿sí? Bueno, normalmente se manejan valores entre 0.5 y 1, más o menos es cuando se utilizan esos valores. La experiencia de usarlos así nos dice, aunque, bueno, hay varias formas de atacar este asunto de este factor, ¿sí? Bien, entonces ya tengo la diferencia, se multiplica por un factor, ¿sí? Y luego esa diferencia se le suma a otro vector. Vamos a pensar que este es x3. Entonces aquí la diferencia, por ejemplo, el factor era 0.5, se sacó la mitad. Y entonces aquí, este es el nuevo vector, me genera un nuevo individuo. Aquí está. Este individuo es el resultado de combinar 3 individuos de la población, ¿sí? Y esta es una mutación, así se le conoce. Esta es una mutación, ¿sí? De 3 individuos, ¿sí? Los individuos son seleccionados aleatoriamente de la población, ¿sí? Y deben ser diferentes. Eso es lo que hace evolución diferencial. Saca esto, ¿sí? Bueno, ya que tengo este valor, antes de que sea un nuevo individuo, porque esta es una mutación, lo tengo que, ¿cómo se llama? Recombinar. Entonces, ¿sí? Voy iterando, ¿sí? Para cada individuo de la población genero un mutado. Cada uno tiene un mutado, ¿sí? Entonces aquí tengo la variable, el individuo actual y el mutado que acabo de crear. Entonces lo voy a recombinar y voy a generar un tercer individuo. ¿Cómo se hace esto? Pues se tiran valores, se hace un torneo de 1 por 1, ¿sí? Aquí dice, ok.
Si me da, bueno, no es torneo, sino es basado en un volado. Si me da mayor a 0.5, selecciono el primero. Y si no, selecciono el segundo. Entonces aquí el volado fue mayor a 0.5 para estos 4. Estos se copian. Y cuando no fue, se copian los de abajo. Entonces ya tengo aquí un nuevo individuo. Este me representa una solución. Ahora, esta solución yo la acepto como un individuo de la nueva población si mejora al individuo actual. O sea, los hago en competencia aquí. ¿Cómo se llama? Hago un torneo de entre X y B y gana el mejor, y ese es el individuo que pasa a la siguiente solución. ¿Sí? Bien, evolución diferencial, así como con estos operadores que acabo de platicarles, ha demostrado ser un algoritmo muy, muy competitivo para resolver problemas de optimización numérica. ¿Sí? Mm, Cada año hay un congreso que se llama el Congreso de Cómputo Evolutivo, y ellos tienen una sección de competencias donde dicen, tengo estos problemas y bueno, ustedes propongan algoritmos para resolverlos, y entonces pues ahí se proponen, y normalmente evolución diferencial ha estado siempre en los primeros lugares con sus variantes, porque eso es lo importante, hay variantes. El doctor Efren Mesura hace algunos años, él propuso una variante de evolución diferencial y quedó en el tercer lugar en la competencia, ¿sí? Eh, y así. Entonces, bueno, por eso es que evolución diferencial es muy utilizado. Adicionalmente, ustedes ya se dieron cuenta que hemos estado hablando, se tiran valores aleatorios y que hay ciertos parámetros, porcentaje de mutación, porcentaje de cruzamiento. Aquí se maneja el factor F, ¿verdad? Bueno, evolución diferencial tiene menos parámetros que el algoritmo genético, y entonces antes de probar un algoritmo esos parámetros se tienen que ajustar, ¿sí? Entonces evolución diferencial necesita menos ajuste que el algoritmo evolutivo. Ahora recuerden, todo esto que estamos viendo se debe a qué? A que hay problemas donde los algoritmos tradicionales clásicos no los pueden resolver en un tiempo acotado polinomialmente, ¿sí? Por eso es que existe esto. Y bueno, aquí ya se le ha dado ahora sí que manga ancha a la imaginación, ¿sí? Ideas se proponen y se prueban, y si esas ideas funcionan, bueno, pues se sigue trabajando en ellas. Si no, se descartan, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, otro algoritmo es el algoritmo de programación genética. Programación genética fue propuesto en el 92, de hecho es un poco menos joven que evolución diferencial, ¿sí? Bueno, John Cosa en el 92 propone programación genética y dice que él va a evolucionar programas, pero los va a representar como árboles. Entonces aquí fíjense que a diferencia de los algoritmos genéticos, que son secuencias de datos, son tiras de bits, o los algoritmos de evolución diferencial, que son secuencias de valores reales o tiras de valores reales, ¿sí? Los individuos en programación genética son árboles. Entonces, miren, ¿sí? Para crear árboles necesita una gramática, necesita terminales y no terminales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se ocupa mucho las gramáticas, ¿cómo se llaman? Backus noun, en forma Backus noun, para generar los individuos, ¿sí? Primero se define la gramática y luego se construyen los individuos llamando de manera aleatoria a las reglas de la gramática. Entonces, por ejemplo, este sería un programa, ¿sí? Aquí está haciendo una suma y comparándola contra un tiempo, ¿sí? Y dando un valor. Observen, este es un árbol, ¿no? Que nos dice, primero haz la suma y luego esto comparas. Si el tiempo es mayor a 10, devuelve 3 y devuelve 4. Y estos valores, 3 o 4, son los que se van a sumar. O sea, se sumaría 1, 2, 3 o 1, 2 y 4, dependiendo del valor del tiempo. Este árbol representa una expresión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que
¿sí? Acá tengo otro individuo que representa esta expresión, ¿sí? Aquí está. Entonces, bueno, pues primero se generan árboles utilizando la gramática, se generan árboles. Bueno, pueden ser incluso, como ven, sentencias, ¿verdad? Y por eso se dice que puede generar programas, ¿sí? Ahí están representados. Entonces se generan aleatoriamente estos y con el cruzamiento yo tendría aquí dos individuos, estos son dos individuos, ¿no? Este es uno y este es otro que representa un programa. Bueno, ¿cómo se hace el cruzamiento? Pues se selecciona aleatoriamente un nodo, ¿sí? De cada uno de esos árboles y se corta la rama, se corta, ¿sí? Y esta se le pasa al segundo individuo, igual con el siguiente. Cualquier rama aquí fue esta, ¿no? Esta se selecciona, puede haber sido puede haber sido este, ¿verdad? Y este se pasa al primer individuo. Entonces ya tenemos aquí dos nuevos individuos, ¿sí? Y se evalúan, ¿no? Se evalúan y se ve si son mejores o no, ¿sí? ¿Ok? Este sería cruzamiento utilizando árboles, ¿sí? Aquí eh, nosotros necesitaríamos tener nuestros programas que primero tuviéramos la forma de representar árboles y después la forma de ir navegando en los árboles para identificar los puntos de corte y hacer la mezcla, llevarse los pedazos de árboles, los subárboles, ¿no? O ramas, ¿sí? Ese sería el detalle aquí a la hora de programar, pero la idea es esta, basada en esta estructura. Y, perdón, no está la mutación, pero la mutación, ¿qué sería? La mutación sería, pues yo aquí tengo, selecciono uno de ellos, puede ser un terminal o un no terminal, y pues lo sustituyo por otro. Por ejemplo, si aquí era un terminal, yo lo puedo sustituir por otro operador, ¿sí? Lo muto y lo evalúo a ver qué pasa, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas que se ha estudiado de este algoritmo es que es muy bueno, ¿sí? Cuando las estructuras son así jerárquicas, pero tiene un problema que con el paso del tiempo, en el proceso evolutivo, va generando árboles más grandes, ¿sí? O sea, va generando árboles con ramas más grandes, pero la aptitud no mejora. De hecho, se queda estancada. Y en la actualidad mucha gente está trabajando en proponer esquemas para reducir ese problema, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí están. Entonces, son algo muy interesante. Bien, o sea, yo represento programas con árboles y los pongo a evolucionar y al final de la última población tengo programas que trabajan mejor que los originales, ¿sí? Y esto fue de forma automática, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo en internet de cómo aplicar programación genética para mejorar el desempeño de los tanques en Robocode utilizando programación genética. Por ahí si la quieren buscar, ¿verdad? Ok. Bien, entonces estos son los otros algoritmos que tenemos. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a platicar que hay otros tipos de algoritmos de metaheurísticas que se llaman los de inteligencia colectiva, ¿sí? Los algoritmos de inteligencia colectiva, por ejemplo, el más conocido se le llama el de cúmulos de partículas, ¿sí? Que fue propuesto en el 95 por Kennedy y Eberhard, ¿sí? Este se basa en el comportamiento de las parvadas de pájaros, ¿sí? Para simular un proceso de comunicación. Luego, otros algoritmos basados en inteligencia colectiva son los algoritmos de colonias de hormigas, ¿sí? Por Dorigo, que es el más conocido. Y luego hay otro que no es muy utilizado en la actualidad, cúmulos de peces. Los cardúmenes de peces también fueron estudiados para generar un algoritmo. Y tengo el de colonias artificiales de abejas, que es más nuevo. Igual que se pusieron a estudiar el comportamiento de las abejas y de ahí generan un algoritmo que entra dentro de inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque aquí en todos los casos, si nosotros estudiamos una hormiga solamente no genera un comportamiento inteligente, o sea, es un ente muy simple, pero en comunión, en unión con muchas hormigas, tiene un comportamiento que se considera inteligente. Como comentaba la presentación del doctor Efren,
Cuando las hormigas están en un nido y buscan comida, pues salen muchas en muchas direcciones y cuando detectan una comida, la hormiga regresa rápidamente al nido, ¿sí? Y va dejando un rastro en el suelo de una sustancia que se llama feromona. Y si varias hormigas siguen ese mismo camino, la sustancia de feromona se va acumulando. Como es una sustancia, es volátil. Entonces, por ejemplo, otras hormigas que se fueron por otros lados y que no encontraron comida, pues no la siguen, no regresan rápidamente al nido y entonces su rastro de feromona se va evaporando. Entonces, esos no son caminos que siguen las demás, solamente siguen generalmente la ruta más corta. Entonces, eso se simula aquí en este algoritmo. ¿Sí? Bien. Y el más conocido es el algoritmo de cúmulos de partículas. PCO es el que ha dado mejores resultados también en las competencias de cómputo evolutivo, ha tenido muy buen desempeño. ¿Sí? Bien, este es una técnica estocástica, otra vez, basada en números aleatorios, que se basa en el movimiento inteligente de grupos de partículas. Les digo, originalmente lo analizó en base a las aves, pero también esto es a cualquier ente que se mueva en grupo, en un cúmulo. ¿Sí? Bien, aplica el concepto de interacción social para resolver un problema. Fue desarrollado en el 95 también y utiliza un grupo de partículas de entidades que también le llaman el conjunto, que cada individuo le llaman un agente, ¿sí? Que constituye el cúmulo. Se mueven dentro de un espacio de búsqueda. Y aquí lo interesante es esto. Cada partícula, ¿sí? Es un punto en el espacio que va ajustando su vuelo, porque se van moviendo en el espacio, ¿sí? De acuerdo a lo que han hecho ellos en el pasado, a su experiencia propia y a la experiencia de otras partículas. O sea, hay un proceso de comunicación. Y este proceso de comunicación, dejen ver si todavía tengo tiempo, sí, parece que sí, nada más para platicarles de él. Se basa en esta fórmula, miren. ¿Sí? Como las partículas se mueven en un espacio, tienen una posición, ¿verdad? Que dada por el vector X. Pero esta posición es alterada por la velocidad en el cambio de posición. O sea, cada partícula tiene una posición y una velocidad. Entonces, la nueva posición de un individuo está dada por su posición actual y su velocidad. Entonces, antes de cambiar de posición un individuo, se debe calcular su velocidad. Y su velocidad está basada en la velocidad actual del individuo por un peso, es un parámetro de ajuste, y por dos valores, miren, aquí están este y este. Este segundo término de aquí, ¿sí? Este le llaman su inteligencia personal, ¿no? O individual, es lo del individuo. Y esta es la inteligencia del grupo. ¿Sí? Así es como le llaman. Observen que aquí ocupamos algunas variables, que son unas constantes que también hay que ajustar. Se generan unos aleatorios de nueva cuenta, pero aquí fíjense que hay una diferencia. Esto ya quedamos que es la posición actual del individuo. Y aquí hay dos valores, G y P. Este es la mejor posición del individuo en su historia. Eso es lo mejor que ha hecho. Entonces, a lo mejor se le saca la diferencia con el actual y esta es una parte del nuevo componente de velocidad. Y esta segunda es su inteligencia colectiva. Este es el mejor valor de toda la población. ¿Sí? Entonces, al pasárselo al individuo, pues entonces este tiene cierta influencia del grupo para cambiar su velocidad y cambiar su posición. Pues al hacer estas operaciones para todos los individuos, aquí están ¿cómo se llama? Lo que significa cada uno de ellos. La velocidad de cada partícula, la partícula y la dimensión, ¿verdad? El peso inercial, este W, hay unas constantes que se manejan, valores aleatorios, y aquí está, es la mejor posición de la partícula, la mejor posición del grupo y la posición actual de la partícula, ¿sí? Entonces, con ¿cómo se llama? Operaciones se aplican a cada individuo en la población y van cambiando su posición.
¿sí? Aquí tengamos este ejemplo rápido. Vamos a pensar que empezamos con una serie de individuos, de partículas, aquí están. Cada partícula tiene su posición inicial y su velocidad, que es un vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de todo esto se genera aleatoriamente en el espacio de búsqueda. Estos son curvas de nivel donde se supone que el óptimo está aquí. Aquí está la... Entonces, aquí a diferencia de los algoritmos genéticos que la población es sustituida por una nueva población de individuos, aquí no. Aquí los individuos permanecen, son los mismos siempre, pero los individuos cambian su posición, ¿sí? Vuelan en el espacio, ¿sí? O se mueven en el espacio. Entonces, vamos a pensar que esta es la primera iteración. Entonces, se busca el mejor individuo, que sería, en este caso, este, y su posición se le comparte a los demás, ¿verdad? Y estos actualizan su posición para que en la siguiente iteración, pues, cambien su velocidad y su posición. Y así subsecuentemente van cambiando, ¿sí? El mejor individuo aquí está, aquí ya se movió, pues, ¿sí? Todos. Entonces, ahora este es el mejor, ¿sí? Y así se van moviendo. Aquí observen cómo tienden a un área y a otra área, así se van moviendo, hasta que todos convergen a la mejor solución del problema. Y entonces esa es la forma en la cual trabaja cúmulos de partículas. Como vieron, tampoco es tan difícil de implementar, ¿sí? Es un ciclo y se van aplicando esas fórmulas, ¿sí? Y hay muchas variantes también, porque se han analizado del 95 para acá y se ha visto que a veces tiene ciertos problemas, entonces se generan nuevas versiones. ¿Ok? Ahí.